Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Todo propietario de un perro cachorro, a medida que éste se va haciendo un perro ya adulto, es normal que se plantee o que se pregunte, oye, ¿qué pasa si mi perro no tiene relaciones? ¿Es necesario que mi perro tenga relaciones sexuales? ¿Le va a pasar algo malo si no las tiene? Etcétera, etcétera. Pues a esas curiosidades que son más comunes de lo que os pensáis, porque me lo preguntáis mucho, es a lo que vamos a dar respuesta en este vídeo, descartando, y esto es muy importante, muchos bulos y muchas historias raras que se cuentan en los paseos de parque, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Ante todo os tengo que aclarar una cosa que es muy importante que entendáis. Así como los homínidos, seamos los hombres, los monos, macacos, etc., sí que podemos tener relaciones sexuales fuera del periodo de celo. De hecho, en los humanos no se define claramente en la época de celo, porque no existe como tal. El resto de animales solo van a manifestar esa necesidad de tener relaciones cuando están en celo. El resto del tiempo, que es la gran mayoría de la vida del animal, el 99 y pico %, no van a tener necesidad de mantener ese tipo de relación. Pero claro, ¿qué ocurre? Que se han establecido una serie de bulos o de creencias o de mitos alrededor de esto. Por ejemplo, me preguntáis en muchas ocasiones, oye, si mi perra no tiene relaciones, ¿va a tener mayor frecuencia de aparición de un problema de, por ejemplo, embarazo psicológico? No tiene nada que ver. El embarazo psicológico es un problema que independiente al tener o no tener relaciones. Es un momento donde la perra, por una serie de circunstancias que os explico en este vídeo, donde además os aclaro cómo hay que tratar el problema, piensa su organismo que está gestante, cuando en verdad no lo está. Pero esto no tiene nada que ver con las relaciones, en absoluto. Otro comentario o mito muy común, mito de parque que llamo yo, es que los perros es necesario que tengan relaciones porque si no tienen relaciones, digamos que pues van a tener mayores problemas de salud. En absoluto, es justo lo contrario, aunque os parezca raro. Cuando una perra, por ejemplo, ha tenido varias gestaciones, que es decir, que ha parido muchas veces, por lo general tiene más problemas de salud que una perra que no ha parido nunca. Tiene problemas óseos, tiene problemas en la esfera reproductiva, tiene toda una serie de problemas generalizados. Y en los machos pasa igual. Es decir, yo sé que a muchos a lo mejor os repele la idea de castrar o esterilizar a vuestro perro o perra, pero es lo más recomendable desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista veterinario, para que el animal no tenga problemas de salud en el futuro. Es decir, un perro que no se castre, un perro macho, o una hembra que no se esterilice adecuadamente a la edad que toca, es decir, justo antes del primer celo, va a ser un animal con mucho más riesgo de padecer infinidad de tipos de cáncer. De cualquier manera, si tenéis curiosidad, aquí os explico las ventajas, que son muchas, y los inconvenientes, porque como toda operación también tiene sus inconvenientes, de la castración en el macho y de la esterilización en la hembra. Y por último, otro comentario muy común, y es que me decís, no, es que los perros necesitan ser papás porque si no son padres o madres, psicológicamente se van a ver afectados. Esto sí que puede ser que nos afecte a los humanos. Muchos humanos, la gran mayoría creo yo, pues en un momento determinado de nuestra vida, con mayor o menor intensidad, pues necesitamos o sentimos la necesidad de ser padres. Y esto, dentro de nuestra naturaleza, es algo lógico. Pero ningún perro ni ningún gato tiene este sentimiento. Nadie lo ha podido demostrar, al menos hasta la fecha. Y yo, sinceramente, no veo más triste o más deprimido a un perro o a una perra que nunca ha sido padre o madre. Nunca me lo he encontrado. Esto no es cierto tampoco. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.